El Código Penal en España castiga con hasta 20 años de cárcel a una persona que haya provocado un incendio forestal. El culpable tendrá que pagar todos los daños. Es muy difícil cuantificar el daño causado, así como valorar que se ha puesto o no en peligro. Son muchos factores los que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar la pena adecuada al delito. Por este motivo, desde Legalitas nos recuerdan cómo se aplica el Código Penal a una persona que haya provocado un incendio y cómo se penan este tipo de delitos. Hoy hablamos con Ricardo Corrales, abogado de Legalitas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Somos conscientes, conocemos realmente las consecuencias penales que hay cuando se provoca un incendio? Yo pienso que no del todo. Sabemos que tiene unas consecuencias cuando hay algún tipo de delito, pero no sabemos las que llevan inherente el hecho. Entonces, habrá que esperar a ver lo que ocurre en esa situación en concreto. Hay muchas cosas a tener en cuenta, cada caso es totalmente diferente, pero ¿qué ocurre? ¿A qué se enfrenta una persona que haya provocado un incendio y que haya puesto en riesgo, por ejemplo, la vida de personas? Es una pregunta importante. Estamos hablando de penas entre 10 y 20 años. Estamos hablando de penas de cárcel. Aparte te pueden hacer responsable de todos los daños que hayas podido causar. Por lo tanto, es importante conocer este hecho. Penas se imponen con mucha cuantía, sobre todo cuando hay personas en las que se ha visto perjudicadas no solo los bienes materiales, sino los bienes personales. Y las penas bajarán si no se pone en peligro la vida de las personas también, ¿no? En efecto, sí. La rebaja es importante, estaría hasta 3 años inclusive de cárcel, o sea, es importante la rebaja. ¿Y hay diferencia cuando hablamos de incendios que se provocan en zonas forestales, en espacios protegidos? Sí, sí los hay. Puede ser hasta 5 años, con penas de cárcel, teniendo en cuenta que el Código Penal así lo detalla. Aparte tenemos que tener en cuenta que la forma de identificar un bien de estas características viene ya también en la Ley de Montes, por lo tanto hay que tener en consideración todos estos hechos. Y también hay que tener en cuenta entonces la superficie quemada, eso también depende a la hora de tener una pena u otra. Pues sí, además es un agravante, no solo la superficie, sino si el incendio ha sido provocado cuando hay unas condiciones atmosféricas especiales, si la vegetación afectada es de un interés especial y así algunas especificaciones más que pueden ser incluidas por las comunidades autónomas. ¿Y han aumentado en los últimos años? ¿Tienen constancia de los casos de incendios, de condenas por incendios provocados? Sabemos que ha aumentado, no dispongo de las estadísticas adecuadas, eso lo puede hacer muchísimo mejor que yo el Ministerio Fiscal, pero sí, te voy a poner un ejemplo. El año 2016, que son datos que tenemos, había alrededor de unos 233 causas encausadas y salieron 160 condenas. Es importante cómo va subiendo este hecho también. Van subiendo esas condenas, ese número de condenas, pero ¿hay un perfil claro de la persona que es condenada por este tipo de delitos? No soy la persona indicada para responderte a esta pregunta, pero sí te puedo dar una pequeña visión. Hay personas que lo hacen por interés. Está claro que en ese tipo de situaciones, si se puede apreciar y en las diligencias que costen, ya sabes que esto lo haces a través de unas inspecciones que hace la Guardia Civil, si hay un interés económico, el juez inclusive podía penar con no retirada ni la utilización del material que ha sido quemado. Y luego hay otro tipo de personas que pues lo hacen por otro tipo de cuestiones. Que hablamos también de incendios en masas forestales, también pueden ocurrir esos incendios también dentro de una casa, que a veces también son provocados. ¿Las penas son similares o ahí ya son casos totalmente distintos? Son similares. Lo que ocurre es que hay que demostrar que efectivamente lo haces con interés de fraude, en este caso fraudes a las entidades aseguradas, y la investigación es complicada, pero no obstante sí, las penas son bastante diferentes. Hay que tener cuidado siempre y cuando afecte solamente a bienes propios, como afecta a terceros, que volvemos al caso inicial, habría que computar también ese hecho. ¿Y también se produce ahí aumento de casos o no? No te puedo decir, porque eso es un tema de aseguradoras. Ellos son los que de verdad se conocen. Te voy a poner un poquito de antecedentes. Las aseguradoras lo que disponen son de unos servicios que investigan bastante acertadamente, así como lo hace la Guardia Civil, y determinan con bastante claridad si hay o no ese hecho punible. Estamos hablando en todo caso de incendios que son provocados, pero ¿qué pasa cuando se produce un incendio imprudente? ¿Qué se considera en este caso un incendio imprudente? Imprudente, como bien dice la palabra, es la falta de cuidado, falta de diligencias adecuadas para que el hecho no ocurra.
es más sencillo hacerlo con una comparación que con palabras. No es lo mismo que yo en un momento determinado haga una barbacoa y no apague debidamente unas ascuas que han quedado. Entonces eso puede ser una actuación ineligente por mi parte. Que otra persona vaya a un bosque con la intención de hacer esa quema. Lógicamente estamos hablando de hechos diferenciables. Además hay que sumar, si el individuo tiene voluntad de evitar ese incendio, pues eso es una actitud que la puede llevar a reducir la condena. ¿Y de qué condenas ahí podríamos estar hablando? Depende. Pues igualmente, en principio pueden llegar hasta 3, si el hecho es intencionado 6 años y si afecta a lo que son las personas, volvemos al hecho primero que está entre 10 y 20 años. En cualquier caso tienen penas de cárcel, ¿no? Sí, aunque sea... y penas de multa también, porque suelen tener sanciones económicas y aparte te pueden hacer responsable de las cantidades de responsabilidad civil de lo que haya podido acontecer. Y que suelen ser cantidades cuantiosas también, ¿no? Depende de la valoración que realices. Sí, pero sí suele serlo. Además, en eso se encarga de hacer una valoración de los peritos. ¿Y se suele llegar a un acuerdo en este tipo de casos? ¿Antes de llegar a un juicio o no? Hay posibilidad. No es un hecho frecuente, pero cabe esa posibilidad. Si hay un reconocimiento de la culpa y, lógicamente, hay unas posibilidades de llegar a un entendimiento, pues sí. Si no, pues tendrá que decidir su señoría. Pues Ricardo Corrales, abogado de Legalitas, muchas gracias por habernos acompañado, un placer y muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Nosotros vamos a ir con más cosas porque es el momento de los titulares. Castilla-La Mancha despierta a las 9.